Bueno, vayamos ahora sí a los telegramas en el orden que les anunciaba. Empecemos por Alejandro Aval, que tengo a mi izquierda. Alejandro. Bueno, muy breve porque ya el tiempo no nos da. Tiene que ser breve. Sí, lo sé, sí, pero más breve de lo normal. No puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda en perspectiva para decir algo sobre algo que me tiene profundamente preocupado. Nada más que un telegrama, pero profundamente preocupado, que es la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal a partir de julio de este año. Ese código, que está muy bien en líneas generales, requiere algunas cosas, algunos retoques legislativos imprescindibles para entrar correctamente en vigencia. Les voy a dar nada más que un ejemplo. En el sistema actual, la gente cumple su pena apenas comienza el juicio, porque lo procesan con prisión de regla. Entonces cumple la pena, en determinado momento queda en libertad provisional se le llama, luego es condenado, digamos que es lo normal, es que sea condenado, y cuando está condenado, como ya cumplió la pena, viene un instituto que se llama la libertad condicional. En otras palabras, el que está en libertad cuando es condenado, por reglas generales y excepciones, sigue en libertad, bajo el régimen de libertad condicional. Si no cometes un delito, nunca volvés a la cárcel. Bueno. Y está bien, ya cumplió la pena. Pero ahora, en el nuevo código, la persona no cumple la pena antes y sin embargo sigue exactamente vigente el Instituto de la Libertad Condicional. De manera que el individuo no va a cumplir la pena antes, ni porque después. Que está muy bien. Cuando llega el momento de la sentencia eventual de condena, pero la normal, pasa automáticamente al régimen de libertad condicional y nunca va a cumplir una pena. Por supuesto que no es el propósito del código que eso sea así, pero es lo que va a pasar. Les dije nada más que un ejemplo. Podría darles 10 ejemplos de cuestiones que deben ser modificadas legislativamente. Los legisladores lo saben, lo hemos dicho en el Parlamento en más de una oportunidad, pero bueno, aprovecho la oportunidad para insistir sobre el tema. De cualquier modo, ese es un tema mucho más que un telegrama, que oportunamente seguramente otra mesa lo va a tratar. Así que, Juan, te pido que, si bien noté tu discrepancia, te refieras al telegrama. Quiero recordar a Ramón Díaz, fallecido en estos días. Fue un gran difusor del liberalismo económico, profesor, fue fundador de Búsqueda, editorialista, un enemigo jurado del estatismo vallista, muchas veces con razón. Tuve una vez una polémica con él y siempre me ayudó, no solo por esa polémica, sino por sus editoriales y por sus artículos económicos de Búsqueda, a comprender los errores del liberalismo económico. Es decir, cada vez que yo leía un artículo de Ramón Díaz decía, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que pensar a ver por qué no estoy de acuerdo, y me obligaba, a veces me llevaba 1 o 2 semanas a decir, el error está acá. De modo que para mí ha sido un gran maestro y reforma... desde la vereda de enfrente. Desde la vereda de enfrente. Y esto reforma la idea misma que Ramón Díaz es un ejemplo de lo que siempre he dicho, que es necesario leer a la gente con la cual no estamos de acuerdo, que esa es la más importante para leer. Muy bien. Gustavo, sigo contigo. Sí, yo me voy a ir un poco a la historia para hacerle honor a Juan, allá por 1890. O a Leonardo, que tenés a tu derecha. Leonardo también, pero Juan hoy estuvo exultante con el tema de historia. Allá por los 1890 en Francia fue procesado, ya que en términos legales estamos hablando, y fue mandado a la Isla del Diablo, el peor lugar a que se podía mandar a alguien en ese momento, un oficial francés que se llamaba Dreyfus, y un escritor y periodista llamado Émile Zola publicó un 13 de enero como hoy de 1898 en La Aurora un editorial o una columna que llamaba Yo acuso, donde dejaba entrever que el juicio había sido totalmente ilegítimo, no había pruebas contra este individuo, y de alguna manera reflejaba lo que era un antisemitismo digamos visceral, no solo en la sociedad, sino en el ejército francés en ese momento. Ese Yo acuso se transformó a través de los años, digamos, en un alegato también contra todo tipo de discriminación, ¿no? Quería señalarlo porque hoy es fecha de esa publicación. Perfecto. Bueno, terminamos con Leonardo Borges, al que le quedó un minuto escaso. Un día como hoy, pero de 1854, Se fue para atrás también. Moría el primer presidente del Uruguay, uno de los hombres más discutidos de la historia nacional, que es Fructuoso Rivera, ¿tá? Y Fructuoso Rivera a mí me da la pauta de que el Uruguay necesita mucha más discusión histórica, historiográfica, porque recuerden a Zunfelde, que decía que no podemos juzgar a los personajes del pasado con los criterios del presente. Y creo que Rivera es uno de los personajes más juzgados con los criterios del presente de toda la historia del Uruguay. Y más difícil de entender desde su condición de caudillo del interior, ¿no? Y esa condición atractiva que tenía como hombre. ¿Saben una cosa? Yo lo conocí.
Y eso, cuando digo eso, la gente se mira la cara de Alejandro. ¿Sabes por qué? Porque está enterrado en la Catedral de Montevideo. Y cuando se hizo la reforma en la catedral, Pibel Devoto resolvió sobre el final, cuando estaban terminando, verificar si efectivamente Lavalleja y Rivera estaban enterrados ahí. Y Joaquín Suárez también, ¿no? Joaquín Suárez también, pero él lo hizo con Lavalleja y con Rivera. Y mi madre, historiadora, me llevó, yo era escolar, me fui de uniforme, me paró en un banco de la Catedral Cerrada para ver el proceso. Y estaba en segundo de escuela, tendría 8 años. Y me paró en un banco, y en medio de un silencio, no había ningún periodista, y además nadie que estaba presente está vivo, así que soy la única testimonio de aquello. Empezó a golpear la pared porque la lápida estaba la pared y no está, y Pibel con el sombrerito en mano dijo, pared, ahí no está. Estaba abajo. Y entonces empieza acá, y empezaron a golpear los tipos y vieron el hueco, y de pronto una cosa que se desmorona y pega el contrapiso contra la madera. Y ahí aparece un ataúd que era como de niño, porque el tamaño de esta gente era increíblemente chica. Ajá. Y bueno, y cuando lo abren en el medio de dos obreros, había una urna de hojalata al lado, 2 obreros en medio de del respeto más reverencial que he visto, en un silencio absoluto, van abriendo y sacando. Lo único que había era un montoncito donde estaba el cerebro, una charretera y el hueso fémur de una de las piernas y una suela de zapato. Increíble. Y yo mirando por encima, imagínate. ¿Y el resto? No, el resto sabía, ¿para cuánto tiempo sigue que había? Pero qué curioso que quedaron algún... Pero la suela de zapato es la pisada del caudillo, del líder. Eso todo de se Artigas metió también, y se volvió al mismo lugar. Si ustedes van hoy a la Catedral de Montevideo, van a ver que hay una losa blanca al pie de eso, bueno, y que no dice nada, ahí está arriba. ¿Y la urna qué era? La urna era una hojalata. ¿Pero que tenía nada? En la urna se metió todo lo que se le encontró en el cajón. Pero se había hecho con Lavalleja antes que yo no estuve. Impresionante, pero véanlo, si van por el pasillo de la derecha van a ver que hay una losa blanca, ahí está enterrado y no contra la pared donde volvió a ponerla. Es un personaje con unos matices impresionantes. Impresionante. Estoy con Leonardo de que... Terminemos. Resta tan solo despedir y agradecer a Juan Grompone, Leonardo Borges, Gustavo Calvo y Alejandro Aval esta nueva instancia de Mesa de Viernes de la cual tanto nos han informado. Hasta el viernes próximo.